Bueno, vamos a comenzar. Yo soy Serafín Equiguame. A mí el Padre me encomendó que diera las pláticas de los que van a bautizar, los padrinos, los papás y todos los que puedan venir. Así es. Entonces vamos a enseñar la señal de la cruz para comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con una pregunta para ubicarnos. ¿Todos sabemos qué está ahí en esa cajita? La Eucaristía. Ajá. Muy bien. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Alguien puede decir? El cuerpo y sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Ajá. Bien. ¿Qué más podemos decir aparte de eso? Ok. Ahora, ¿todos sabían eso o nomás usted? ¿Usted también sabía? ¿Usted también? Todos sabíamos eso, ¿verdad? Ok, entonces vamos bien. Todos sabíamos eso. Bien. Ahora, Jesús está ahí y todos tenemos la fe. Todos tenemos la fe de que está vivo y nos escucha. Así es, está vivo. Es la Eucaristía, pero está vivo Jesús ahí y nos escucha. Ahora, vamos a ver una cosa. Aquí, ¿qué tanta fe tenemos nosotros, como católicos que somos, en creer que Jesús está ahí? ¿Qué tanta fe tendremos? Del 1 al 10. ¿Cómo nos consideramos? Entonces, ¿en qué número estaremos? ¿Cómo? En el 10. En el 10. ¿Quién da más? A ver. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo en el 10. Pero ahorita vamos a bajar la calificación. ¿Cuántos de ustedes van a adorar al Santísimo? ¿Ninguno? ¿Saben qué es el Santísimo? Es Jesús también ahí, pero expuesto en una custodia que pone el Padre aquí, así como con rayos. ¿No hacen eso ustedes? Entonces bajó 9. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿ustedes cuando llegan al templo, llegan y saludan a Jesús que está ahí o no? ¿No, verdad? Entonces, 8. Y va bajando. 8. Bien. Ahora otra pregunta. ¿Aprendieron eso en el catecismo? No lo aprendieron. Sí lo aprendieron, ¿verdad que sí? Todos los que hicimos la primera comunión lo aprendimos, ¿verdad que sí? ¿Se nos olvidó? Yo creo, ¿no? Sí, 7. Y ahí va bajando. Bueno, con eso vamos a comenzar. Hay que tomar conciencia de eso siempre que vengamos al templo, que Jesús está ahí. Y si se nos olvida, hay que pedirle perdón a Dios y decirle, perdóname, y te saludo. Así. Bueno, ahora la otra cosa es esta. Muchos de nosotros los católicos estamos así, en esa situación, así como ustedes, así. No sabemos mucho, tenemos poca fe en eso y eso no va bien. Tenemos que tener un alto en nuestra vida y pensar cómo estamos en la fe y empezar a practicar la fe, porque si no, no vamos a dar buen testimonio con los ahijados. Así es. Bueno, ya entendimos entonces que ahí está Jesús y que está vivo y que nos escucha. Vamos a hablarle a Jesús que está ahí, presente. Vamos a hablarle. Así como están, está bien. Vamos a hablar. Señor Jesús, buenas tardes. Si quieren, repitan conmigo. Señor Jesús, buenas tardes. Señor Jesús, buenas tardes. Aquí estamos. Aquí estamos. Delante de ti. Delante de ti. Queremos
queremos bautizar bautizar ¿a quién? Josué A Josué, para que sea hijo tuyo. para que sea hijo tuyo. Señor Jesús, Señor Jesús, te pedimos pedimos que nos ayudes que nos ayudes a ser mejores católicos, a ser mejores católicos, para dar testimonio de ti, para dar testimonio de ti, dar ejemplo. dar ejemplo. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Danos tu bendición. Danos tu bendición. Desde allí donde está, Desde ahí donde está. nosotros la recibimos. Nosotros la recibimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno. Ahora vamos a pedirle a Jesús que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros para que nos ayude a entender su palabra, la palabra de Jesús que vamos a escuchar. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Prepara nuestro corazón. Prepara nuestro corazón. Queremos escuchar la voz de Jesús Queremos escuchar la voz de Jesús a través de la Biblia. a través de la Biblia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Compón nuestro corazón. Compón nuestro corazón. Abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos. Ven, Espíritu Santo. 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 Ahora cierren sus ojos y pensemos un momentito en Dios, Espíritu Santo, que llega a nosotros. Aquí nos quedamos en silencio un momentito. Abrimos nuestros ojos y pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude. María, Madre de Jesucristo, María, Madre de Jesucristo, y Madre nuestra, y Madre nuestra, ruega por nosotros. ruega por nosotros. Amén. Amén. Bien, ahora sí vamos a comenzar. ¿Qué dice ahí esa partecita de la Biblia? Vamos a escuchar qué dice. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora vamos a leerlo, pero más despacito, y yo les digo dónde hacemos alto, más pausadito. Comiencen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hasta ahí. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. El Padre, o sea, Jesucristo es el Hijo, y el Padre de Jesucristo nos ha bendecido a nosotros. Y luego, ¿qué más dice el 4, el versículo 4? ¿Sigo en el mismo? Sí, continúa, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí. Nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de crear el mundo, nos escogió Dios. Antes de que viniéramos nosotros al mundo, ya nos había elegido Él. Antes de todo, y luego el versículo 5 que dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. por Hasta ahí. medio de Jesucristo. hasta ahí. ¿Para qué nos hizo Dios entonces? Según lo que está diciendo ahí.
¿Para qué nos hizo? El versículo 5 lo dice, a ver qué dice, ¿para qué nos hizo Dios? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Para qué nos hizo? Para ser adoptados. Adoptados. Para ser hijos de Dios. Para eso nos destinó Jesús, para ser sus hijos. Desde antes de la creación del mundo, desde antes de que naciéramos, ya nos había elegido Dios para que fuéramos sus hijos. Y para tener después, junto con Dios, estar con Él, para vivir eternamente con Él en el cielo. Para eso nos ha creado Dios, para que compartamos su reino con Él en el cielo, después de haber cumplido en esta vida nuestra misión, después de haber cumplido aquí los años que Dios tiene determinados para que vivamos nosotros. Fíjense una cosa que de aquí a unos 100 años, más o menos, ya no vamos a estar nadie aquí, ni yo tampoco, ni ustedes tampoco. ¿Dónde vamos a estar? Esperemos que estemos en el cielo. Si nuestra vida va conforme a lo que Dios nos dice. Si nosotros nos desviamos, vamos a ser condenados. ¿Qué es eso de condenado? Que cuando lleguemos para allá, pues ¿a dónde nos van a mandar? No sé, vamos a recibir una condena al cielo, al purgatorio o al infierno. Ese es recibir una condena. ¿Y quién dice yo? No. Yo no lo digo, o sea, porque solamente Dios es el que juzga. Es el único que juzga, pero sí Dios nos dejó un camino para seguirle. Para seguirlo, y para que nosotros podamos ser hijos de Dios, tenemos que bautizarnos. Ese es el modo como Dios nos adopta. ¿Se fijan qué dice aquí? Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo según su voluntad. Eso es lo que Dios quiso que fuera así. A través de Jesucristo muerto en la cruz, nosotros cuando nos bautizamos, Dios nos adopta como sus hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros no estamos bautizados, no estamos adoptados para ser hijos de Dios. En otras palabras, no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios nada más, pero no somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios necesitamos bautizarnos. Por eso hay que bautizarse, para ser hijos de Dios. Pero eso no es ya un boleto para entrar al cielo. No, eso quiere decir que entra uno a formar parte de la iglesia. Y de ahí tienen que observar el camino de salvación que nos dejó Jesús, que ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el camino? ¿Sí saben cuál es el camino o no? No, ¿o sí? Bien, bueno, el camino que Dios nos dio, no lo vamos a ver, pero está en Hechos 2:42. Dice ahí que los que creyeron y eran bautizados hacían 4 cosas. 1, la misa, la celebración de la misa. La Eucaristía, es decir, hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. La oración y la enseñanza. Son 4 cosas. Son 4 cosas. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de que dejó Jesucristo aquí en la tierra para nuestra salvación. Dejó una enseñanza. Esa enseñanza nos dice Jesús que hay que comer su cuerpo y su sangre. En Juan 6:56, para tener vida eterna. La otra es la oración y la convivencia. Son 4 cosas. Es fracción del pan, o sea, la Santa Misa, enseñanza de los apóstoles. La otra, ¿cuál es? La convivencia y las oraciones. Son 4 cosas. Entonces, eso es lo que ese es el camino a seguir. Por eso es que nos debemos faltar a misa los domingos. Yo creo que ustedes no faltan a misa el domingo, ¿verdad que no? ¿O sí? Bajó la calificación a 6. Va bajando más.
Sí, no, miren, es importante creerle a Jesús. Cuando no le cree uno a Jesús, falta uno en misa porque no le cree. Aunque dicen lo que cree, pero no hace lo que él dijo. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, es diferente. Es diferente, porque también el diablo cree en Dios. Entonces no hay diferencia, ¿no? Es necesario creer en Dios, sí, es necesario creer en Dios, pero después creerle lo que Él dice. ¿Y qué dice Él? Eso, que tenemos que venir a comer su cuerpo y su sangre, venir a misa. ¿Sí? Así es. ¿Sí están casados por la iglesia? ¿Sí o no? También es dibajo a 5. No, pues yo estoy chiquita. No, yo digo los casados. No, ¿Ustedes están casados bien? ¿Son esposos los dos, ¿verdad? ¿O no? Somos pareja, pero no estamos casados. Pero sí son esposos. ¿Ustedes dos? ¿Sí? Ok, pero no están casados por la iglesia. Ok, entonces, fíjense, también ¿se fijan todo? ¿Hace falta más cosas? Ahora yo les voy a decir una cosa, miren. Les vuelvo a repetir esto para que lo sepan. De aquí dentro de 6 años no vamos a estar aquí en la tierra. Ya no vamos a estar aquí en la tierra. Y yo espero verlos en el cielo. Y yo también tengo que hacer la lucha. Esto es una lucha diaria, ser cada día mejor, mejor católico, mejor creyente. Es una lucha diaria, no es fácil. Por eso es que falla una misa, porque no es fácil. Entonces tiene uno que meterle ganas, en otras palabras. Tiene que meterle ganas. Y vivir la fe en Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos aumente la fe. Oren conmigo. Señor Jesús, digan. Señor Jesús, Auméntame la fe. auméntame la fe. Señor Jesús, Señor Jesús, auméntame la fe. auméntame la fe. Señor Jesús, auméntame la fe. Señor Jesús, auméntame la fe. Bien, vamos a continuar. Ahora entonces ya sabemos que para eso es el bautismo, para que Dios nos adopte como sus hijos, ¿verdad? ¿Ok? Ustedes sí están bautizados todos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces hemos sido adoptados por Jesús como sus hijos, por medio del bautismo. Recordamos que el bautismo es solamente para entrar a formar parte de la iglesia, y el bautismo nos salva, siempre y cuando caminemos por el camino que nos dejó Jesús. Si no caminamos por el camino donde nos dejó Jesús, entonces no nos va a ir bien. Así es que tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe, para que nosotros, con esa fe que tengamos, acudir a misa. Sí, así es. Si no lo hacemos, va a haber consecuencias. Y yo les digo esto, les estoy diciendo eso, no que yo no deseo que ustedes se vayan a otra parte. Yo deseo que estemos todos en el cielo un día, que un día estemos allá todos juntos. Así es que no hay pretexto para esto, porque acuérdense una cosa, se nos olvidan las cosas, a todos, a mí también, a todo el mundo se nos olvidan. Y ahorita les estoy removiendo eso, que ya se lo dijeron en el catecismo. Pero llega el momento en que se nos olvida, y de repente nos llega la muerte, que eso no se sabe ni el día ni la hora. A mí ya me falta poco, porque yo estoy muy grande, ¿no? Lo más probable es que yo me vaya primero que ustedes, pero a veces no es así, a veces sucede otra cosa. Pues si nos encuentra de tal manera que nomás se nos olvidó, llegamos allá y pues vamos a querer entrar, y nos dicen, vamos a ver qué hiciste. ¿Te bautizaste? ¿No te bautizaste? Qué bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa hiciste? Bueno, fui a bautizar a mi hijo, a mi hija, a mi ahijado, lo que sea.
Qué bien. Ahora, asististe a misa y como se le olvida a uno, puede uno decir así, ¿a poco tenía que ir a misa? Yo no sabía eso. Puede ser que como se nos olvidó, pero después Dios nos recuerda, ¿no? Pues acuérdate que te dijeron eso en el catecismo y luego cuando fuiste a bautizar también te lo repitieron. Y mira, ahí está Serafín, el que te dijo, te dio la clase. ¿Le dijiste, no le dijiste? Sí, no le dije. Así es. Entonces, esto es algo serio. O sea, es un compromiso con Dios estar bautizado. Es algo serio con Dios. Porque nos llega el tiempo que nos vamos de aquí, irremediablemente todos nos tenemos que ir de aquí. Así es. Entonces, hay que preparar. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Entonces, para hacernos hijos de Dios nos bautizamos. Así es. Ahora, ¿qué quiere decir el bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿No saben ustedes qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa sumergirse. Eso significa la palabra bautizarse, sumergirse. Eso es. ¿Sumergirse en qué? Sumergirse en el Espíritu Santo para poder ser hijo de Dios. Eso lo mandó Jesús. Vamos a ver otra parte de la Biblia, Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a ver, lea cómo dice. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es un mandato de Jesús. No es cosa de que uno lo tenga que decir, es mandato de Jesús que nos está oyendo ahorita y que les dijo así, vayan pues y hagan que todas las personas aprendan lo que yo dije. Porque eso quiere decir discípulo. ¿Qué quiere decir discípulo? Alumno, eso quiere decir. ¿Qué quiere decir discípulo? El que está aprendiendo algo. En este caso, lo que Jesucristo dejó, eso tenemos que aprender todos. Miren, estamos pasando una crisis actualmente en la iglesia de que casi nadie hacemos esto. Bueno, ciertamente que algunas personas sí, pero la mayoría no hacemos esto. No hacemos esto de ser discípulo de Jesucristo, aprender de Jesucristo lo que Él dijo. Entonces esto no está bien. Tenemos que aprender lo que dijo Jesús, porque si no, estamos también desobedeciendo. Dice que todos sean mis discípulos, a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a guardar todo lo que yo les mandé. Ese es el mandato de Jesucristo para la iglesia. Ok, ¿qué quiere decir bautizar? Sumergirse. ¿Cuál es el mandato de Jesucristo? Que aprendamos de Él, su doctrina, su enseñanza. ¿Okay? Entonces bautizar es sumergirse. ¿Y cuál es el mandato de Jesús? Que aprendamos lo que Él dijo. Dice, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Así es que cada persona tenemos que aprender de Jesús lo que Él dijo. ¿Para qué? Porque ese es el camino de salvación. ¿Y saben cuáles son las consecuencias por no hacer esto? O si la saben o no la saben. Son muchas las consecuencias que nos acarrean por no ser discípulos de Cristo. Una de ellas es que nos va a ir mal. Vamos a vivir, sí, pero mal. ¿Por qué mal? Les voy a decir por qué. Porque cuando no tiene uno el conocimiento de Jesús, lo que dijo Jesús, el mundo nos va a aplastar, el mundo nos va a triturar.
Así es. Las cosas del mundo nos van a sumergir porque no tenemos conocimiento de Jesús. Y también, debido a esto, también hay la violencia. Que viene la violencia, vienen los abortos, es muchas cosas porque no aprende uno la enseñanza de Jesús. Hay mucho asesinato. ¿Por qué? Porque Dios manda no matarás. Dios nos manda eso. Y si la persona que ella no tiene fe, esa persona no le hace caso a Jesús, porque no tiene fe, porque no le han inyectado fe. No le han predicado la fe en Jesús. Nomás eso es la primera comunión. Yo pienso que los que andan en las drogas y todo eso, también hay muchos bautizados ahí. Y a lo mejor hasta hicieron la primera comunión. Pero nadie les siguió hablando de Dios. Porque lo que aprende uno en la primera comunión es algo para niños. Y uno que aprende algo para adultos, que es lo que yo le estoy dando ahorita. Algo para adultos. ¿Qué es? Que hay que aprender de Jesús. Hay que aprender. Bueno, ahora les hago esta pregunta. ¿Verdad que casi nadie le interesa esto, verdad que no? ¿O cómo ven? No se ve eso, ¿verdad que no? Pero es un mandato de Jesús. Y a veces dicen, no, es que el Padre no nos dijo. Sí, el Padre nos dice. Sí nos dice en misa. Yo he escuchado muchas veces que dice el Padre, miren, el deber mío no es el deber de predicar nada más yo. Cada uno de nosotros tenemos que hablar de Jesús. Pero ¿cómo vamos a hablar de Jesús si no tenemos conocimiento? Necesitamos tener conocimiento para poder hablar de Él. Así. Bueno, entonces ya aprendimos que bautizar es sumergirse. ¿Sí? ¿Es sumergirse en qué? En el agua. En el agua. ¿Y por qué el Padre nada más pone un chorrito de agua? ¿Por qué nada más pone un chorrito de agua cuando se bautiza? Porque ahora es sumergirse no en el agua, sino hay que sumergirse en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se ve. Y el Padre usa el agua solamente para simbolizar que viene el Espíritu Santo al niño o a la persona que se bautiza. Así es un símbolo que hace Él cuando hace la oración, cuando está bautizando, para que el Espíritu Santo llegue al niño, entre en el niño o en el adulto que se esté bautizando. Los que no son católicos, como no son católicos, ellos hacen lo que les da la gana. Van y se bautizan en el mar o en un tanque grande y lo sumergen hasta abajo, no sé. ¿Por qué? Porque no son católicos. Ellos hacen de la Biblia lo que quieren. Piensan diferente, de mil modos, cada secta. Así es. Pero nosotros como católicos debemos saber bien por qué se hacen las cosas. Así es que, bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el bautismo? Decíamos. ¿Qué es lo que nos hace el bautismo? Nos hace ser hijos de Dios. Así es. Tenemos un sello nosotros que dice propiedad de Jesucristo. Así es. Todos los que nos bautizamos somos propiedad de Jesús. Bien. Pero repito, no quiere decir por eso que ya la hicimos. Ese es el primer paso. Lo demás hay que seguir el camino, como todos los demás. Bueno, ahora vamos a ver cómo andamos en esto. ¿Sí saben qué quiere decir iglesia o no? No. ¿Qué es la iglesia? La mayoría dicen así. La iglesia es el templo, el edificio. ¿Será eso la iglesia? No. ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Cómo? Sí, pero lo más exacto es esto. La iglesia es el grupo de personas que sigue a Jesús. Esa es la iglesia. Y la iglesia es donde se reúne
el templo es donde se reúne la iglesia. Así es. ¿Okay? Así que casi todos pensamos, cuando decimos iglesia, nos imaginamos unas campanas y una torre. Y todos decimos, pues la iglesia fulana, la iglesia peregrina, así, y pensamos en la torrecita ahí, pero no es así. Realmente iglesia somos las personas que nos reunimos, y la palabra lo dice. Iglesia significa asamblea, eso significa iglesia. En el diccionario dice asamblea, congregación, que es lo mismo grupo de personas. ¿Con cuántas personas empezó la iglesia? Jesús. Esa sí se la saben, ¿no? ¿Con cuántas personas empezó? ¿En cuántas personas empezó el grupo de Jesús? Con 12. Yo veo que sí le saben. Ahora ya entienden entonces que iglesia es el grupito de personas que sigue Cristo. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo nació la iglesia? Nuestra iglesia, ¿cuándo nació? ¿Cuándo nació la iglesia católica? El año 33, cuando Jesucristo murió y resucitó. Ahí comenzó la iglesia. Sí. ¿Y cuándo comenzaron las iglesias que no son católicas? Hasta el año 1520. Ahí empezaron a salir las que no son católicas. Y es un error decir esto, fíjense bien. Es un error decir esto. Decir, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy católico. No, pues yo soy cristiano. No, pues yo soy católico. Hay un error ahí. Los auténticos cristianos somos nosotros. Pero debido a que hay mucha ignorancia, si vamos a pasar los testigos de Jehová por ahí, decimos, esos que van ahí son cristianos. O los otros también que andan ahí, esos son cristianos. Bueno, ¿y tú qué eres entonces? ¿Que no eres cristiano tú? O sea que no es tan bien eso. Lo correcto es decir, son protestantes. Eso sí es correcto. O hermanos separados, también se puede decir así. Pero no hacerse uno a un lado, porque nosotros somos los auténticos cristianos, porque venimos de la iglesia que Cristo fundó. Ellos no. Ellos se pusieron la camiseta, nada más. Soy cristiano, dicen, una camiseta así, pero no vienen de la iglesia de Cristo, porque se dicen cristianos, ¿no? Y lo peor de las cosas es que mucha gente, por no estar preparada, se va con ellos, porque les empiezan a hablar de Dios y se van con ellos. Escogen momentos apropiados algunos para llevárselo. Oye, ¿usted qué tiene? Estoy bien enferma. ¿Quiere que oremos por usted? Sí, oren por mí. Ahí están los protestantes orando por la persona. Y luego ya se lo conquistan y se lo llevan. ¿Y por qué los católicos no hacemos eso? También podemos hacer eso. Orar por las personas que están enfermas. ¿Pero cómo le hago? Volvemos a la misma. No estudiamos, no nos preparamos. Bueno, esto que les digo esto es para adultos. Enseñanza para adultos. No es para niños. Lo de niños ya lo pasamos cuando hicimos la primera comunión. Ahora la pregunta sería esta. ¿Quieren seguir así? ¿Ustedes como están o quieren meterle ganas y ser mejores? Porque esa es decisión de ustedes. Cada quien decidimos qué hacer. Y pues yo no le obligo a nadie, ni Dios tampoco obliga a nadie. Esa es decisión nuestra. La salvación es decisión nuestra. Dios nos ofrece la salvación. ¿Qué es la salvación? Es no irnos lejos de Jesús para siempre. Eso es perdición. Es decir, en otras palabras, al infierno. Eso es el infierno. Estar separado definitivamente de Dios por siempre. Estar separado de la felicidad. Porque en el infierno no hay nada bueno, todo es malo. Absolutamente nada de bueno hay, todo es malo. Y el cielo al revés, es todo bueno sin nada de malo. Así es. Ese es
Ese es el cielo y ese es el infierno. ¿Y qué es el purgatorio? Es el lugar donde vamos para allá los que no caminamos muy bien aquí, pero que más o menos lo hicimos. Y según el tiempo que vayamos a estar ahí, según lo que hayamos hecho, no hayamos hecho, pues es el tiempo que duramos allá. Ok, vamos a ver, de esto que les he dicho ahorita, ¿qué hemos aprendido? A ver, primero con usted, ¿ha aprendido algo? Sí. ¿Cómo qué? Que es el camino del bien. ¿Usted? No, que tengo que seguir a Dios. ¿Y usted? Lo que es el bautismo con eso, como con eso. Bueno, en caso no estaba aquí. Conocer a Jesús. Bien, entonces, la Iglesia Católica nació el año 33. Bien, ¿cuántos años predicaron los apóstoles? 3 años nada más. ¿Cuándo nació Jesús? Ni modo que no se la sepan, ¿no? ¿Cuándo nació Jesús? Nadie supo. El año 1. Está fácil eso. El año 1. Así es. Duró 3 años predicando, a la edad de 30 años comenzó a predicar. Los apóstoles iban a enseñar, a aprender su enseñanza todos los días. Andaban con él para aprender. Para aprender lo que dice aquí, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo han dedicado en aprender esto? Aprender la enseñanza de Cristo. Yo creo que no bajó la calificación más. Sí, o sea que debemos meterle ganas. Debemos meterle ganas a esto. Y no es fácil. No es fácil. Vamos a ver una parte de la Biblia que es, déjenme ver, a ver si no me equivoco. Efesios. No, es 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Eso es. ¿Qué más? Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Otra vez, ¿qué dice? Pelea la buena batalla. Hasta ahí, nada más pelea. Fíjense lo que dice, pelea. ¿Y luego qué más? La buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe, porque hay que estar combatiendo, hay que estar en lucha. ¿Han luchado ustedes por seguir el camino de Jesús? Si no lo han hecho, hay que empezar a combatir ya eso. Hay que empezar a luchar. Eso es una lucha, ¿ok? Es una lucha. ¿Y luego qué más dice? Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, es decir, conquista la vida eterna. Te va a dar trabajo, no es fácil, por eso dice que hay que combatir. ¿Y qué más dice? A la cual fuiste llamado. A la cual fuiste llamado. A todos nos llamó Dios para eso, para conquistar la vida eterna. Es un combate diario. Es un combate. Si no empiezan a combatir, ahí se van a quedar. Sí, así es. Entonces, bueno. Miren el trabajo que le costó a Jesús nuestra salvación. Murió en la cruz. Le clavaron sus manos, sus pies, sufrió tremendamente para poder dejarnos el camino de salvación. Vamos a ver otra parte de la Biblia que es Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sí, es ese. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo dice otra vez? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El 12, ¿cómo dice? Desde el 12.
El 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Ajá, así dice. Demos gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Y luego el 13 dice, Él nos libró, ¿cómo dice allá? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hasta ahí. Él nos ha librado del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. O sea, Jesucristo con su muerte en la cruz, nos está diciendo Dios ahí que por medio de su cruz nos libró Dios del poder de las tinieblas. ¿Por qué dice poder de las tinieblas? Porque todos estábamos destinados no a ser de Dios. O sea, toda la humanidad, cuando Adán y Eva pecó, no participaríamos ya definitivamente de Dios. Estábamos fuera. Sí, todo el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo al mundo, no entraban al cielo. Todos iban al lugar de los muertos, así lo dice la Biblia. Entonces, nadie podía entrar al cielo. Cuando viene Jesucristo y muere en la cruz, se abre la gloria y ya pueden entrar las personas al cielo. Entonces, por eso es que nosotros nos bautizamos, para poder entrar al cielo. De otro modo no se puede. Dice, Él nos libró del poder de las tinieblas. Fíjense una cosa, las personas que no se bautizan están en el poder de las tinieblas. ¿Qué es eso de las tinieblas? Están en poder del diablo, en otras palabras. ¿Sí se acuerdan qué pasó en el paraíso o no? Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? Bueno, pecaron y se quedaron fuera de Dios, fuera de la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces, les dijo Dios, si comes de la fruta de este árbol, los frutos de este árbol, morirás sin remedio. Vas a morir sin remedio. ¿Qué pasó? Desobedecieron y se murieron. Sin remedio. No ha vuelta para atrás. Es decir, se separaron de Dios. Entonces, cuando se morían, no se iban al cielo. ¿A dónde se iban? Al lugar de los muertos. Ahora que ya vino Jesucristo, ya es otra cosa. Ya todas las personas que mueren, y si siguen el camino de Jesús, se van al cielo. En aquel tiempo no, aunque siguieran el camino de Moisés y de los profetas, no se iban al cielo. Se iban al lugar de los muertos. Hasta que viniera Jesús, hasta entonces los iba a sacar de ahí. Todas las personas que murieron en el Antiguo Testamento tuvieron que esperar a que viniera Cristo al mundo para que los pudiera sacar de ahí. Aquellos que observaron el camino de salvación en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo, pero no podían entrar al cielo. Ellos morían con la esperanza de un día estar con Dios en el cielo. Aquellos que caminaron por el camino que les dejó los profetas, Moisés y todos los demás. Bien, entonces, por medio del bautismo, Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Eso es lo que dice aquí. Vean que dice otra vez, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo? Con la cruz. Le costó mucho a Jesús nuestra salvación. En otras palabras, cada uno de nosotros valemos mucho para Dios. Valemos el precio de la sangre de Cristo. Imagínense ustedes que desperdiciemos eso, que no nos importe eso, pues es muy grave eso. Que no nos interese que Jesucristo viene y nos da el camino de salvación y nosotros no queramos, porque decidimos hacer otra cosa. Entonces, pues, ¿qué trae? Esto hace que en nosotros nazca mucho amor para Jesús. Y el amor se demuestra con los hechos. Hay que amar a Jesús. De esa manera le mostramos, obedeciéndole, mostramos que le amamos y queremos estar con Él. Bien. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el bautismo? Será
¿Para qué? Para ser adoptados como hijo de Dios, porque anteriormente perdimos eso. Se perdió el ser hijo de Dios. Se perdió. Fíjense en qué tiempo vivimos, que Dios quiso que naciéramos nosotros en este tiempo, en el tiempo en que ya Jesucristo abrió la gloria. Ya Jesucristo vino y nos dejó el camino de salvación. Estamos viviendo un tiempo muy bonito. No como en el Antiguo Testamento, que morían con la esperanza de llegar un día al cielo. Así es, pero no se iban al lugar de los muertos. Así es. Por eso dice el credo, cuando rezamos el credo dice, descendió a los infiernos al tercer día. Porque descendió, Jesucristo fue a los infiernos, al lugar de los muertos. Eso es el infierno, en la Biblia es el lugar de los muertos. Tiene dos significados. El infierno es donde ya no sale uno, pero tiene el otro significado también, que también es infierno, pero hasta que venga Jesús. Entonces hay dos maneras de ver esto del infierno. También el infierno es lo mismo que lugar de los muertos también. Eso lo dice la Biblia, el lugar de los muertos, que es el infierno. Pero aquellas personas que vivieron en el Antiguo Testamento y murieron, y que observaron el camino que le dejaron los profetas, que lucharon por ser mejores, ellos no podían entrar a la gloria, pero no estaban sufriendo como los otros. Ellos nada más no podían entrar, porque no había venido Jesús. Estaban en un lugar de descanso, pero estaban vivos, no es que estuvieran inconscientes. Esa es la cosa, o sea que realmente, dicho de otro modo, realmente la muerte no existe. No existe la muerte. Es decir, yo si me voy de este mundo, este cuerpo se muere, pero mi espíritu no se muere. O se va con Dios, o al infierno, o al purgatorio. Así es, porque Dios nos hizo de tal manera que no muriéramos, de que nuestro espíritu no muera. Así nos hizo Dios. Y también a los ángeles también los hizo así, porque los ángeles son espíritus, pero no se ven ellos, porque son espíritus, pero también así los hizo. Por eso que el diablo no se muere, porque es un ángel que desobedeció a Dios. Pues lo hubiera determinado Dios de una vez, ¿para qué lo dejó así? No, es que no se pueden morir, porque así los hizo Dios. Así que el diablo siempre anda sobre nosotros para hacernos caer. Que Dios nos proteja siempre del maligno. Bueno, entonces volvemos otra vez. ¿Para qué se bautizan los niños? Para ser hijos de Dios. Para eso es, para ser hijos de Dios. Jesús nos arrancó del poder de las tinieblas con el bautismo y nos trasladó al reino de Jesús. Así lo dice en Colosenses 1:13. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, por el bautismo. La otra cosa muy bonita que aprendemos también es esa, la que vimos al principio, que dice en Efesios 1, del 3 al 19, algo así les dije, ¿no? Bueno, es que Dios nos destinó desde antes de que naciéramos para que fuéramos sus hijos. Desde antes del mundo, que creara el mundo, ya Dios nos tenía en su corazón. A nosotros, fíjense qué cosa tan maravillosa, ¿no? Ya sabía cómo se iban a llamar ustedes y yo también. ¿Cierto? Entonces ya nos destinó a que fuera desde antes de la creación del mundo a que fuéramos sus hijos. A eso nos destinó. Pero no nos forza, esa es la otra cosa. Ojalá que nos forzara, pero no es posible. Él nos ha hecho libres. ¿Sí? Qué bueno que me forzara a mí y a ustedes también, ¿eh? ¿Va a ir a misa, mi hijo? Ahora no, se me viene, órale, vámonos. Por eso no hace Dios. No hace eso.
cometemos un pecado y no hace eso Dios, porque su reino es de otro modo. Sí, entonces no. Ese no quiere ir a misa, ok, échenlo a la cárcel, que vengan los policías y se lo lleven. No hace eso tampoco. Entonces, es decisión nuestra hacerle caso o no hacerle caso a Dios. Bien, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar en Dios que está presente ahí, Jesucristo que está presente ahí en el sagrario, así se llama la esa sagrario. Cerramos nuestros ojos, recordemos que Jesús nos está mirando. Vamos a decirle así a Jesús. Repitan conmigo. Señor Jesús, perdónanos. Señor Jesús, perdónanos. Señor Jesús, perdónanos. Hemos sido malos católicos, malos seguidores tuyos. No hemos aprendido tu palabra. Perdónanos. Hemos vivido de manera desordenada. No hemos obedecido tus mandamientos. Perdónanos. Ayúdanos a ser mejores cada día. Ven Jesús. Entra en mí. Quita mi manera de pensar. Quiero ser mejor. Por favor, ayúdame. Amén. Bien, ¿qué otra cosa le puedo decir? Que hay muchas cosas. ¿Alguien tienen alguna pregunta sobre la iglesia, sobre algo? ¿Sobre la Biblia? ¿No tienen alguna pregunta? Hay muchas cosas que aprender, muchas cosas. Por último, fíjense, nosotros tenemos imágenes, ¿se fijan? Tenemos la imagen de Jesús allá, la imagen de la Virgen, y tenemos unas imágenes de ángeles allá. Ok, ¿qué es una imagen? Una imagen es una representación de algo o algo. Eso es una imagen. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un dios falso. Sí es. ¿Qué dicen las personas que no son católicas? Criticándonos a nosotros. Nos dicen que nosotros tenemos ídolos. Pero no son ídolos los que tenemos. ¿Qué son? Imágenes. No es lo mismo imagen que ídolo. No es lo mismo. Para ellos sí. Porque así los han engañado por no estudiar. Porque ¿saben ustedes que todas las iglesias protestantes de dónde salieron? De la iglesia católica. Todas las iglesias que no son católicas, todas están integradas por católicos malos estudiantes que no se prepararon nunca. Eso están todas las iglesias que tienen, en otras palabras, todas las iglesias protestantes están llenas de católicos ignorantes. Esa es la palabra, porque no estudian. Tenemos que estudiar. Y hay mucho de dónde estudiar en el internet. Tenemos al alcance. Muchos padres hablan sobre estos temas.